A continuación te presento el siguiente video para realizar la tarea que tienes que entregar el día lunes. ¿Estamos de acuerdo? Pero te la doy con tiempo para que así te organices y puedas realizar tu actividad. Bueno, en la sesión de clases nuestro formato quedó de esta manera. Entonces vamos a empezarle a dar algunos toques para que se vea un poquito más presentable. Vamos a seleccionar nuestra columna B y vamos a arrastrarla hacia la izquierda. Vamos a repetir lo mismo con la columna C, con la columna D y la columna E. Ahí está. Si tú observas, tabla de multiplicar rebasa la columna, bueno, abarca la columna E, y la columna E yo la quiero pues en blanco para ponerle ahí una R de resultado. Así que lo que tengo que hacer es combinar y centrar. ¿Qué es lo que hace combinar y centrar? Bueno, de un conjunto de celdas seleccionadas, solamente hace una celda. Así que voy a seleccionar mi rango de datos de la B6 hasta la D, y en la cinta inicio en el grupo alineación combinar y centrar. Aún no se ve todo el texto completo, así que voy a disminuir el tamaño de la letra y quedaría de esta manera. Aquí voy a colocarle en tamaño 9 la palabra resultado. Resultado. Voy a disminuir el tamaño y ahí quedaría. Vamos a ampliar un poquito más la columna. La voy a colocar en negrita y una vez que ya coloqué los encabezados voy a seleccionar y voy a colocar bordes. En la cinta inicio, en el grupo fuente, vamos a seleccionar el comando bordes y con la opción todos los bordes. Ahora sí ya tenemos nuestra tabla de multiplicar. Recuerda que utilizamos referencia relativa para manipular la fórmula y referencia absoluta para que el valor del número seleccionado se pase en la columna B7. Voy a seleccionar estas celditas porque no se ven. Así quedaría. Ok. Me voy a ir a la columna F y voy a disminuir el ancho de la columna. Y aquí en la celda G3, que es mi referencia relativa, voy a escribir número y voy a aplicar aquí la validación de datos. En la celda H3 voy a aplicarle relleno. Me voy a la cinta datos. En el grupo validación de datos, nuevamente selecciono lista porque ya tengo una serie del 1 al 10. Lista, voy a seleccionar el origen de datos, que es el rango, dándole clic en esta casilla. Selecciono, presionando botón izquierdo y sin soltar hasta llegar al 10. Una vez que está seleccionado mi rango de datos, ya aparece de forma punteada, es decir, ya está seleccionado. Me regreso nuevamente a la pantalla principal de origen de datos, dándole clic. En mensaje de entrada, ahora vamos a indicar al usuario qué acción tiene que realizar. Así que voy a poner, selecciona un número de la lista. De esta manera yo le estoy indicando al usuario que mis datos de entrada están restringidos del 1 al 10. ¿Qué pasaría si mi usuario quiere seleccionar el número 11? Bueno, entonces vamos a enviarle un mensaje de advertencia que el dato es erróneo. Me voy a mensaje de error y aquí tengo la posibilidad de seleccionar 3 botones. Yo voy a seleccionar el de detener. El mensaje de error voy a colocar el número seleccionado no pertenece a la lista. Vamos a darle a aceptar y de esa manera observa cómo si yo paso el puntero del mouse o automáticamente aparece el comentario, selecciona el número de la lista. Si yo doy un 3, pues está dentro del rango del 1 al 10, no pasa nada. Pero si yo quisiera escribir un 11, ¿sí? Ahí está. En ese momento me aparece el botón de advertencia, el número seleccionado no pertenece a la lista. Perfecto, ahí está. Ya tengo la validación de datos correcta, así que voy a disminuir el ancho de la columna y voy a empezar a realizar la misma operación. Quiero pasar este 3, o más bien vamos a empezar por el operador mejor. Vamos a realizar la división, coloco una diagonal. Acá tengo un problema con mi teclado.
Ok, vamos a ver por qué no me deja escribir la diagonal. Ahí está, perfecto. Voy a colocar aquí mi diagonal. Ahí está. Bueno, voy a colocar el diagonal. A mí no me dejó escribir la diagonal simple, por eso coloqué un puntito. Tú puedes hacer lo mismo. Así que voy a colocar punto diagonal. Voy a colocar el puntero del mouse en el margen izquierdo de la celda y voy a arrastrar hasta llegar a esta celdita que sería la H16. Vamos a disminuir el ancho de la columna I y voy a colocar aquí una serie de 1 en 1. Así que voy a colocar 1, 2, selecciono y aplico hasta llegar al 10. De esa manera ya tengo una serie de datos que va de 1 en 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Este 3 lo quiero pasar a esta celda. ¿Estamos de acuerdo? Así que para que yo no tenga que escribir 3 y después 3 y después 3, vamos a utilizar lo que se conoce como referencias de celdas. Voy a colocar un signo de igual y con solo dar clic en la celda que yo quiero pasar a otra celda, pues entonces de esa manera yo podría tener el valor en la celda actual. Ahí está. Si tú observas, si yo coloco aquí el 7, pues automáticamente se modifica y va a pasar lo mismo con un número menor. Ahí está. Así que puedo decir, entre comillas, que ya es correcto. Voy a colocarme en la parte lateral inferior de la celda y arrastro hasta el número 10. Si tú observas, estamos de acuerdo, solamente se respetó el valor del 3 en la primera celda. ¿Por qué pasa esto? Bueno, porque estamos haciendo uso de una referencia relativa. La referencia relativa, recuerda que va cambiando conforme yo voy aumentando de celda o de fila, ¿estamos de acuerdo? Así que para que no se modifique ese valor y sea estático, lo que necesito es hacer uso de referencia absoluta. Voy a colocar, dando 2 veces clic para que se active la fórmula, y voy a colocar un signo de pesos antes de la columna y un signo de pesos antes de la fila. Ahora sí ya tengo mi referencia absoluta y la voy a copiar al resto de todas las celdas. Observa cómo, estamos de acuerdo, si yo pongo el 6, automáticamente la referencia absoluta es igual para todas las celdas. Entonces, una vez que ya tengo el valor de estos dos valores, pues vamos a hacer nuestra fórmula de división. Recuerda que todas las fórmulas y funciones van a iniciar con un signo de igual. Coloco signo de igual, selecciono referencia, que está en la celda G7, mi diagonal inversa, que va a ser la división, y mi otro valor que está en la celda I7. Damos Enter, selecciono y arrastro. De esa manera ya tengo los resultados de dividir 6 entre 1, 6 entre 2, hasta llegar a 6 entre 10. Ahora, tú te preguntarás por qué no utilizó referencia absoluta acá. Bueno, el resultado de dividir 10 entre 1, 10 entre 2 es diferente, ¿sí? Cuando los valores cambian, pues yo tengo que usar referencia relativa. En este caso, yo quise utilizar el mismo valor de 10 para dividir 10 entre 1, 10 entre 2, 10 entre 3, y por eso es que utilicé la referencia absoluta. Entonces, en conclusión, la referencia absoluta se utilizará cuando el valor siempre será fijo, y la referencia relativa se usará cuando el valor cambie. ¿Estamos? Ahora sí, ya tengo los resultados. Vamos a seleccionar estas celdas y vamos a disminuir el número de decimales. Voy a disminuir el número de decimales utilizando la cinta inicio en el grupo número y voy a empezar a disminuir la cantidad de decimales hasta dejar un solo decimal. Ahora sí, voy a disminuir el ancho de la columna, aplico y pongo bordes. Y de esta manera ya tengo la división.
Combino y centro, división. Y un resultado. Ahí está. Aplico borde y lo coloco acá. Vamos a realizar lo mismo. Yo puedo copiar y pegar la validación de datos, pero como quiero que aprendas, pues te voy a explicar nuevamente otra vez. Número, selecciono mi celda M3, cinta, datos, validación de datos, configuración, lista, icono de origen de datos, selecciono desde el número 1 hasta el número 10, regreso a origen de datos, mensaje de entrada, selecciona un número de la lista. Vamos a mensaje de error, el número no está dentro del rango de la lista. Y vamos a darle a aceptar. Me voy a la cinta inicio, aplico color de relleno, ahora va a ser amarillito, y aquí voy a colocar la suma. ¿Estamos? Ahí está. Selecciono, coloco puntero en el margen derecho inferior y voy arrastrando hasta llegar a la celda M16. Disminuyo tamaño, ahí está. Voy a colocar una serie del 1 al 10, coloco 1, 2, selecciono mis dos valores, coloco puntero del mouse en el margen, ¿sí?, derecho inferior de mi rango de datos y arrastro hasta llegar al número 10. Disminuyo columna y arrastro hacia la izquierda. Ahora vamos a pasar nuevamente este valor seleccionado, que en este caso es el 4, a esta columna. Recuerda que utilizo referencia absoluta porque el 4 siempre tiene que aparecer para sumar 4 más 1, 4 más 2, 4 más 3. Así que coloco signo de pesos antes de la columna, que sería la M, signo de pesos antes de la fila, que sería el 3. Damos Enter y de esa manera ya tengo la referencia absoluta para indicar el número. Ahí está. Si yo cambio al número 8, pues ahí automáticamente se modifica. Voy a irme a la celda O7 y voy a empezar a utilizar referencia relativa porque el valor de sumar 8 más 1 es diferente a 8 más 2. Selecciono celda en donde está localizado el 8, que es la L7, más la celda N7 y damos Enter. Selecciono mi fórmula y voy copiando y pegando en el resto de las celdas. Disminuyo columna y de esa manera voy a aplicar bordes. Selecciono todo mi rango de datos. Ahí está. Y me voy a la cinta inicio, grupo fuente, en bordes, todos los bordes. Vamos a colocarle aquí suma y en esta parte resultado. Como quiero que abarque todas estas casillitas, selecciono hasta acá, combinar y centrar. Vamos a aplicarle los bordes. No quiero que aparezca la lista o el origen de datos de mi lista de validación, así que voy a seleccionar la columna acá, clic derecho y del menú contextual la opción ocultar. En ese momento, ojo, ya tengo el segundo. Ok, perfecto. A ver, clic derecho y vamos a seleccionar ocultar. Para que no se estén pegaditas las dos columnas, voy a colocarme en la columna L, clic derecho, insertar, y ahí tenemos ya nuestra hojita con validación de datos, referencia absoluta y referencia relativa. Espero haya quedado claro y pues espero tu tarea para valorar tu trabajo. Que tengas excelente día.